Checar una deuda que tenía el marido. Sí. Y a ver si... Entonces la reunión. Ya subí las clases, ¿no? Las clases van a estar en una liga de YouTube. Ayer se subieron ya lo que llevamos avanzado de las últimas semanas. Bueno, la última semana prácticamente. Entonces recuerden que ahí pueden consultar sus clases en caso de que tengan dudas o algo. Ahí están las clases grabadas, ¿no? Entonces, vimos la clasificación, definimos la química analítica, vimos los tipos de química analítica que hay, ¿verdad? La química analítica clásica y la instrumental. Platicamos sobre ella, vimos que los métodos de análisis químico, pues es la forma en que aplicamos la química analítica, los fundamentos de la química analítica, y la importancia de esta, ¿no? La importancia, pues dijimos que es que nos proporciona información, proporciona datos que vamos a necesitar para tomar decisiones. ¿Qué decisión? Pues depende de lo que estoy estudiando, ¿no? De qué proceso o qué situación estoy manejando para tomar decisiones. Y la química analítica nos entrega la información, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí. Y nos resta visualizar si el método de análisis químico es la forma en cómo tenemos la información, es decir, es lo que hacemos en el laboratorio, pues, ¿sí? Lo que hacen en su laboratorio de química analítica, el procedimiento que llevan a cabo desde que definen un problema, qué es lo que quiero detectar, qué es lo que quiero estudiar, qué información necesito obtener, de qué proceso, de qué parte del proceso, puede ser un cuerpo de agua, puede ser cualquier situación donde ustedes necesiten obtener datos. Definimos un problema, ¿no? Por eso todo el proceso de análisis químico o todo el proceso analítico, para ser un poquito más general, pues podemos decir el proceso analítico químico. Bueno, pero puede ser otro proceso analítico de otro tipo de situaciones, pero siempre el marco general es el mismo, ¿no? Es el mismo, es universal esto, para cualquier, de hecho, si lo visualizamos, es el procedimiento de control estadístico de procesos que se utiliza en las universidades, en las investigaciones, en las empresas, con el objetivo de controlar sus procesos, ¿no? Es lo mismo, exactamente. Entonces, para definir y cerrar esta parte de la primera unidad de competencia, después vamos a continuar con concentración, ¿no? Como una parte que también necesitamos retomar para iniciar con equilibrio químico, ¿no? Los conceptos que estamos manejando es que es una muestra, ¿no? Y una muestra nos dice que es una parte representativa de la materia objeto de análisis. Una parte, pues una muestra es una pequeña porción de una población, hablando estadísticamente, ¿no? De un sistema, de un proceso, de, de algo que yo quiero estudiar y que le denomino mi proceso, mi sistema, mi población. Tomo una muestra. Esa muestra, pues debe ser una muestra representativa de mi sistema de estudio, ¿sí? En estadística ustedes estudian cómo determinar el tamaño de una muestra para una determinada población o un tipo de población, ya sea una población finita, una población infinita, que normalmente se maneja con poblaciones finitas, ¿no? Porque nuestros procesos pues suelen ser finitos. Entonces ahí estudian ustedes toda la cuestión de control estadístico o el manejo estadístico de la información. Se ve en probabilidad estadística. Antes venía aquí en química analítica. De hecho, la primera unidad de competencia del programa de estudios era, me acuerdo que así se llamaba, estudio estadístico de los datos. Me acuerdo que así se llamaba, estudio estadístico de los datos. E iniciaba con todo el concepto de cómo tomar una muestra, lo que era la desviación estándar, el concepto de distribución normal, eh, qué es la varianza, cómo la varianza nos da información sobre el comportamiento o la dispersión de los datos, para poder definir si nuestra muestra es una muestra adecuada o no es una muestra adecuada.
y se analizaba en esa primera unidad de competencia. Y se quitó de Eaton y se estudia ahora en probabilidad estadística. Y qué casualidad, también en otras universidades lo quitaron de química analítica. Acá también en ITESCA también, en el programa analítico, porque yo guardo esos programas analíticos de hace años, ¿no? Y mi material que luego tengo por ahí guardado de esos tiempos, la primera unidad de competencia era el manejo estadístico, el estudio estadístico de los datos, algo así. Pero pues yo me imagino que para verlo de manera más completa, porque se veía en forma muy leve, ¿no? Porque pues no formaba parte en sí de la química analítica, ¿no? Es una herramienta, que se utiliza para el manejo adecuado de la información que obtenemos a través de la química analítica. Es una herramienta. Me imagino que para verse en forma más completa, pues ahora se ve por separado, ¿no? Pero aquí lo comentamos. De hecho, no lo manejamos nosotros porque no hacemos estadística aquí. En esta química, ya no. Lo hacen en probabilidad estadística. Simplemente lo comentamos, ¿no? Entonces, el analito es la especie química de estudio, ya lo habíamos definido. En una muestra puede haber más de un analito. La técnica es el medio de obtener la información. Existen diferentes técnicas para obtener la información, unas mejores, otras más óptimas, con mayor optimización. Es como decimos, comentaba, dos personas pueden ser muy buenas para hacer un pastel, y les damos la metodología, es decir, le damos la receta, ¿no? A las dos, la misma receta. Pero a una de ellas le puede quedar mejor el pastel que a otra, a pesar de que usaron la misma metodología. ¿Por qué? Pues porque las dos personas tienen diferente técnica y sin embargo las dos utilizaron la misma metodología. Aquí tenemos la metodología, pero dentro del método analítico, cuando nos ubicamos en transformación de la muestra, utilizamos diferentes técnicas para un mismo método. Y la técnica pues implica en sí cómo manejo mi procedimiento, ¿no? Qué tan bueno soy. Pues les comentábamos que puede decir el pastel, agréguese leche a la harina y bátase durante 5 minutos hasta que desaparezcan los grumos, ¿sí? Pero cada uno de ellos puede batir de diferente manera. Alguien puede usar una batidora, otro puede usar un instrumento manual y batirle un ratito hacia la derecha y luego otro ratito hacia la izquierda, y utilizar técnicas diferentes que se reflejan en el resultado obtenido de batir la harina con la leche, que es el procedimiento general. Pero el hecho de batirlo de manera diferente, a eso se le llama técnica. Entonces, dentro de la metodología de análisis químico, pues también se utilizan diferentes técnicas para, incluso para la determinación o el análisis de un analito específico, ¿no? Cada quien selecciona su técnica dependiendo de su experiencia, dependiendo de la información que tiene, y y así es, ¿no? Esa es la técnica. El método, pues, es todo el conjunto de operaciones y técnicas, dicen, porque aquí está la técnica en medio del recuadro, en esta parte del método. Ahí están las técnicas. Pero el método es todo lo que estamos viendo en el diagrama. Desde la definición del problema, como metodología general, pasando por el método específico analítico, hasta los resultados finales de todo el proceso. Y el análisis, dice, es estudio de una muestra para determinar sus composiciones o naturaleza química. El análisis en sí, ¿sí? Forma parte de la metodología. Es donde hacemos aquí para adquirir los datos. Aquí aplicamos el análisis, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos familiarizamos con esos conceptos, ¿no? Muestra, analito, técnica, análisis y método. Y vamos a revisar muy rápidamente la metodología general, que es cómo se lleva a cabo el proceso, es el proceso de investigación
general que se utiliza para cualquier situación que queremos mejorar, queremos revisar, queremos obtener datos para optimizarla, para operarla, ¿sí? Un reactor, un proceso, una planta, un depósito de agua, un cuerpo de agua, la atmósfera, el suelo, un cultivo, cualquier cosa que queremos hacer investigación de él, empezamos con definir qué es lo que queremos solucionar, es decir, definir un problema, ¿sí? Siempre debe de haber un problema, algo, una situación que tenemos que definirla. Entonces comentamos que si tenemos, por ejemplo, agua potable y es el agua que se entrega a la ciudad para que se consuma, queremos validar que esa agua no tenga metales pesados, por ejemplo, que ahorita se encuentran en muchas partes del valle, en muchas partes, este, acabo de ver los resultados de un análisis que se hizo de estudio de agua de la presa y de la laguna del Nainari. Y la laguna del Nainari tiene altas concentraciones de plomo y arsénico. ¿Ves? Y luego hay gente que se mete ahí, ¿no? Para tiempo de verano. Y se atreven a meterse ahí, ¿no? Y el resultado que obtuvimos, bueno, que obtuvimos, dijo la mosca, ¿no? Sí participé yo en el proyecto, pero no, simplemente como revisor del proyecto, ¿no? El resultado que obtuvieron es que la concentración está fuera del límite de arsénico y plomo en la laguna del Nainari. Entonces, pues tenemos que definir un problema. ¿Qué es lo que quiero saber? Si la laguna del Nainari está contaminada con alguna de estas sustancias. Entonces definimos la situación. Ya que la definimos, recuerden que el concepto de control estadístico de procesos o la calidad continua que se denominaba antes, es que lo que no se define no se puede medir, ¿no? Y aquí medimos a través de química analítica. Entonces definimos un problema y ese problema, ya que lo tenemos, hacemos una elección del método que vamos a utilizar. Este es nuestro método, el método analítico. Es el método que normalmente se utiliza, ¿no? Ya tenemos el método aquí seleccionado. Y ese método comienza con la toma de la muestra. Entonces, se va a la laguna del Nainari y se muestrea de forma adecuada. ¿Y qué significa adecuado? Pues que sea la muestra representativa del sistema que estoy queriendo medir, ¿sí? Entonces, se muestreó en varios puntos de la laguna, se hace un diagrama para que tengamos varios puntos en los cuales se pueda sacar en teoría así como un promedio, pues, de todo el cuerpo de agua de la laguna. Y luego cómo se muestrea, ¿no? Ya que tengo la toma de la muestra, ¿cómo voy a muestrear? Y cuando muestreamos decimos, ¿cómo muestreaste? No, pues, llegué a la orillita ahí y ya tomé mi vasito y tomé una muestra de agua. Ah, ¿y así lo hiciste en todos lugares? No, pues sí, me metí ahí en la orilla y tomé. Hay que analizar si realmente esa es la forma correcta de tomar una muestra, ¿no? Hay todo un proceso estadístico que nos permite tomar una muestra en forma adecuada, sobre todo dependiendo del sistema que estoy midiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues alguien podría pensar y decir, oye, ¿y no serán diferentes las concentraciones que pudiera haber en la superficie o en la orilla con respecto de una parte media de la laguna a cierta profundidad? ¿Cómo se comporta el comportamiento? ¿Cuál es el comportamiento del agua este, con respecto de la altura? ¿Es un agua estática? ¿Está fluyendo? ¿Puede haber una combinación de flujos, laminares? ¿Cómo se comporta? Ahora, ¿cómo se comportaría mi soluto que está disuelto en el agua en función de la temperatura del agua? Porque la superficie está más caliente, el fondo está más frío. No puede ser eso que eso cambie la concentración de mi analito y cuando yo muestre el resultado que yo obtenga no sea realmente el que está en la laguna. O sea, hay muchos factores, hay muchas variables que hay que considerar cuando hacemos un proceso analítico. Y yo siempre comento en los procesos de investigación donde se aplica esta metodología, que la parte fundamental, la parte raíz de esto, es la determinación de la muestra y el-
la toma de la muestra. ¿Sí? Ahí está todo lo que surja a partir de ahí en el método analítico. Va a depender de cómo se hizo ese trabajo, el muestreo, qué consideraciones se tomaron, cómo se muestreó, ¿sí? Por todas esas variables que les comento, ¿no? Eso estamos hablando simplemente de una laguna. Si es un reactor, si es un cultivo, si es otro, cada sistema tiene sus características particulares y por lo tanto la persona que muestrea ahí debe de conocer las características. O sea, por eso se busca siempre que el que toma la muestra y el que define cómo tomar la muestra debe de ser el experto, el que conoce el sistema sobre el cual se va a trabajar, sobre el cual se definió un problema y se va a hacer un estudio. Debe de ser el experto, ¿sí? Porque conoce bien el proceso, su comportamiento. Ya que tomamos la muestra, dentro ya del método analítico, el método analítico comienza aquí en la toma de muestra. El proceso completo, pues comienza con la definición del problema. Es la transformación de la muestra. ¿Cómo transformo la muestra? La transformación de la muestra comienza desde que la tomo. ¿Por qué? Porque hay que considerar qué es lo que ando buscando, ¿no? Si ando buscando un metal, no quiero saber si hay arsénico. Pues no hay ningún problema si muestreo y simplemente tomo la muestra en forma adecuada, la guardo y y dentro de 2, 3 horas, probablemente, no tengo prisa, probablemente, me la llevé al laboratorio y a lo mejor la proceso mañana, ¿no? No hay problema. ¿Por qué? Porque voy a determinar un compuesto que no va a cambiar químicamente con el tiempo. Pero si voy a muestrar para determinar alguna biomasa, algún ser vivo ahí, algún bichito, algo que esté por ahí, debo de considerar que a partir de tomar la muestra, el proceso de transformación en la muestra continúa. Por lo tanto, en teoría tendría que irme corriendo rápidamente al laboratorio para tomar la muestra y empezarla a procesar inmediatamente, porque si no, pues eso sigue avanzando, ¿no? Dentro de la muestra. Entonces no hacemos eso, ¿va? Hay técnicas, hay metodologías que nos permiten detener ese crecimiento bacteriano, ese crecimiento de la biomasa, transformando las propiedades físico-químicas de la muestra, acidificándola, por ejemplo. ¿Sí? Agregamos unas gotitas de ácido y eso cambia el pH de la muestra y eso detiene el crecimiento de la biomasa que tengamos ahí. Entonces ya con calma puedo ir al laboratorio y empezar a procesar mi muestra. Entonces, desde ahí estamos ya en el tratamiento de la muestra. Esa muestra, pues ya después la voy a analizar también dentro de la transformación, la voy a analizar mediante alguna técnica definida para determinar el arsénico, determinar esa biomasa que esté ahí, esas bacterias, lo que sea, hongos, lo que sea. Y mediante esa técnica voy a adquirir, es donde está el concepto del análisis, ¿no? El análisis dentro de la técnica. Voy a adquirir los datos, ¿sí? Cada una de mis muestras que tomé, las preparé, las analicé y obtuve datos. Estos datos, que van a ser números, por ejemplo, 10 valores para 10 muestras que se analizaron. ¿Qué hago con esos datos? El siguiente paso es el tratamiento de los datos, que es donde entra el tratamiento estadístico de los datos. Normalmente se manejan propiedades estadísticas, ¿no? O sea, porque desde el punto de vista de validez matemática, pues es lo correcto que debemos de hacer, ¿no? ¿Y qué hablamos ahí? Por ejemplo, pues algo muy simple, ¿no? Pues si tengo 10 resultados, podemos decir de manera muy simplista, decir, bueno, tengo 10 resultados. ¿Cuál es la concentración de arsénico en tu muestra de agua de la laguna? No, pues tengo 10, voy a sacar la media, ¿no? De la forma más simple, ¿no? Los sumo y los divido entre 10. Y sumo los 10 datos y digo, no, pues la concentración de arsénico es 35 partes por millón. El arsénico se mide en partes por millón. Porque su concentración suele ser baja. Pero su límite permitido de concentración también suele ser muy bajo. ¿Por qué? Porque es un veneno muy peligroso. Y decir, bueno, mi concentración es de 30 y tantas partes por millón.
Ahora, ¿es correcto eso? ¿Ese tratamiento estadístico de los datos fue correcto? ¿Será suficiente con sacar una media? Pues lo más probable es que no, ¿sí? La media es la propiedad estadística primordial, más básica, estadísticamente hablando. Todos sacamos medias luego de los datos para tener una idea de un valor que represente algo que estamos estimando, ¿no? Que estamos midiendo. Saca la media, ¿no? Y lo hacemos muy común, ¿verdad? Saca el promedio del grupo. Nos piden, ¿verdad? Siempre que hacemos la entrega final del resultado del curso a la academia, nos piden la tabla de evaluación la evaluación del grupo, y un valor que calculamos ahí es la media, el promedio del grupo, y nos lo piden y lo entregamos como, no, pues 80%, 81, 83, 90. Ahora, ¿qué tan válido es, no? Decir, la media del grupo fue 80. Ah, no, pues tienes un grupo más o menos. Sí, pero todos andaban en 80 más o menos. O ese 80 proviene de valores muy extremos, porque ese 80 puede provenir la media de datos que estén muy cercanos. Por ejemplo, 81 más 80 más 82. Saquen la media. Les va a dar ahí cercano del 80, ¿no? Pero también pueden sacar el 80 con datos más dispersos y que de todos modos den 80, ¿sí? A eso se le llama dispersión. La media suele ser engañosa porque puede ser obtenida a partir de datos muy buenos o puede ser obtenida a través de datos muy buenos y muy malos, y que en promedio nos den una media de 80. Por eso la media no se utiliza en sí como un tratamiento o un valor estadístico en este tipo de cálculos de análisis químico. Y la estadística toma la media como punto de partida para generar otras propiedades que ya estudian la calidad de esos datos. La calidad significa cómo son esos datos, qué tan dispersos están. Y que forman parte de otras propiedades como es la desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar es como es un dato con respecto de la media. Ya que obtuvimos la media, ahora decimos, bueno, ¿y cada dato qué tan alejado está de la media? Por ejemplo, con el ejemplo que decíamos de 81, 80 y 82. La desviación estándar sería la distancia que hay entre la media, que es 80, y el 81. Hay uno de diferencia. Y entre el otro dato 80 y 80 no hay diferencia, es exacto. Y el otro dato 82 más y 80, hay dos datos de diferencia. Esa distancia de 1, 0 y 2, a eso se le llama desviación estándar. Eso lo divido entre el número de datos y saco la desviación estándar. Así se calcula. Significa que cuando los datos son más abiertos, esas distancias también son más abiertas. Y cuando las sumo y las divido entre el número de datos para sacar la desviación estándar, me da un valor más grande de desviación estándar. Entonces la desviación estándar me dice que para el primer 80, la desviación estándar era 1, por ejemplo. Y para el otro 80, que sale con datos más dispersos, la desviación estándar es 3. Entonces, chequen que la desviación estándar nos dice qué tan dispersos están los datos con respecto del promedio, el cual aparentemente puede ser bueno. Pero si la desviación es grande, ese promedio es malo, ¿sí? Porque es un dato engañoso. Viene de datos muy dispersos. Entonces, eso lo ven en probabilidad, ¿no? Probablemente ya la llevaron o la estén llevando. Ahorita probabilidad. Entonces, ese tratamiento estadístico de los datos, manejamos la desviación estándar, la varianza, que se deriva de la desviación estándar, no es más que la desviación estándar al cuadrado, y el coeficiente de variación, que no es otra cosa más que la desviación estándar entre la media, que son datos que nos dicen, son valores estadísticos que nos dicen precisamente cómo son nuestros datos, si son buenos o son malos. Entonces aquí nosotros en química analítica utilizamos eso, ¿no? Para poder tratar los datos y poder decir, la concentración es de 35 partes por millón
y con una desviación estándar de 1. Es bueno. Estadísticamente hablando, una desviación estándar buena todavía es de 2. 2 veces la desviación estándar. Ya 3 veces está fuera de, ya son datos, resultados estadísticos malos. Entonces, una desviación estándar es muy bueno. Entonces podemos decir, quiere decir que dentro de todo el cuerpo de agua, casi uniformemente hay 34 partes por millón. Si checo aquí, es decir, si pruebo, si fuera algo así como sabor, ¿no? Nada más para tener una analogía. Si pruebo aquí el agua, tiene un sabor, y si lo pruebo allá, tiene un sabor muy similar. Y si lo pruebo allá, tiene un sabor muy similar. Eso es lo que me indicaría ese resultado, que hay una homogeneidad dentro del resultado con respecto del sistema que estoy analizando. ¿Sí? En otro caso, si tengo desviación estándar alta, pruebo aquí, va a estar muy concentrado, pruebo allá, va a estar menos concentrado, pruebo allá, no va a saber a nada. Quiere decir que no es el resultado, no es representativo de mi sistema que estoy analizando. Hay una variación muy grande en cuanto al valor que estoy calculando, ¿no? Con mi sistema. ¿Sí? Muy bien, entonces eso lo van a ver en probabilidad estadística y lo van a ver también en análisis instrumental, ¿no? Ahí se utiliza más por la cuestión del método instrumental que se utiliza, que aplica curvas de calibración, y el tratamiento de los datos se aplica muy, muy específicamente ahí, muy visualmente ahí, ¿no? Ahí lo van a ver en análisis instrumental, química 2, analítica 2. Ya que tenemos nuestro tratamiento de datos, viene la valoración de los resultados dentro de este proceso. Analizamos estadísticamente los datos y decimos, bien, los datos son buenos, porque estadísticamente son buenos, ya vimos que su dispersión es mínima, es aceptable. Por lo tanto, valorizo los datos. Entonces ya valorizo el valor del 34 partes por millón. Ya no valorizo cómo obtuve el 34 partes por millón. Eso se hace en tratamiento de los datos. Acá la valorización es ya el parámetro en sí que ya estimé y digo es bueno. Esos 34 partes por millón que representan dentro de mi sistema como contaminante de arsénico. Ahí valoro mi resultado, ¿no? Lo comparo y empiezo a compararlo con decir, la norma establece que debe de haber 10 partes por millón de arsénico. Lo estoy valorando, ¿no? Mi resultado. Y se encontró estadísticamente con una desviación estándar de 1, que es muy bueno, que 34 partes por millón triplica el resultado esperado y aceptado. Por lo tanto, se habla de una contaminación alta de arsénico en la laguna del Nainare. Ahí valoricé mi resultado, ¿sí? Sí, no sé si se entiende la diferencia en lo que es el tratamiento estadístico y la valorización, ¿no? Si el resultado de la valorización no es correcto, ¿sí? Y observamos que ese resultado no lo valorizo de manera adecuada, tendré que devolverme hasta replantear nuevamente mi proceso. Todo lo que inicié, todo el proceso analítico. No sirvió mi resultado. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando un resultado obtenido se aleja completamente de una lógica o de un resultado que podríamos considerar como válido. Por ejemplo, decir, ¿cuál fue la concentración que encontraste? No, pues encontré una concentración de 5,000 partes por millón. Cuando hice el tratamiento de los datos, vi que ese 5,000 partes por millón era adecuado dentro de mi análisis de datos. Estadísticamente es adecuado. Puede ser 5,000 partes por millón con una desviación estándar de 1. Estadísticamente es muy bueno. Los datos son correctos estadísticamente. Al igual que el otro de 34. ¿Sí? Son cosas diferentes. Estoy analizando la dispersión y la validez de los datos estadísticamente. Pero cuando lo valorizo, digo, 5,000 partes por millón, no, oye, como que no, ¿no? Ni que estuviéramos en una fábrica de arsénico. No puede ser posible. No existiría ahí. Yo me observo y veo los pescaditos. No hubiera pescaditos ahí. Ahí es donde decimos, empezamos a usar la lógica, ¿no? Y valorar el resultado. Y decir, no, pues como que agarramos monte, algo nos contaminó nuestro proceso, porque ahí están los pescaditos, no estuvieron ahí.
No puede haber 5,000 partes por millón. Devuélvete hasta el inicio y vuelve desde definición del problema y vuelves a muestrear, a ver qué material usaste para muestrear. No estará contaminado el material que usaste para muestrear desde un principio. Y se contaminaron todas nuestras muestras. Empezamos a buscar lógica a algo que debe de haber salido mal, ¿verdad? Algo que salió mal. Por eso es diferente el tratamiento de los datos que la valorización de los datos, ¿sí? Pero si el resultado es correcto, entonces ya vamos al otro aspecto. Fue correcto, aceptable, y ya presentamos los resultados. ¿Ok? Esa es la metodología o el proceso completo de análisis o analítico. ¿Sí? Siempre hacemos lo mismo, ¿no? De hecho, lo hacemos, quizá no en forma consciente, pero siempre hacemos este tipo de análisis, ¿no? Y si notamos que algo no es, pues lo volvemos a repetir, ¿no? Para volverlo a hacer. ¿Qué nos faltaría revisar aquí? Simplemente que dentro del mismo método, observen que hay unas flechitas que se regresan, estas que no habíamos comentado. Si el tratamiento de los datos no es correcto, porque aquí es correcto, ¿no? Por eso avanzamos hacia valorización. Pero si el tratamiento nos dice que no, porque nos dio una desviación estándar o una varianza muy alta, es decir, los datos estaban muy dispersos. ¿Qué significa esto? De cuando queremos construir una recta. ¿Cómo construimos una recta en una gráfica? Pues puntitos que vayan uno seguido de otro, ¿no? Y los unimos y es una recta. Todos los datos que forman la recta se encuentran perfectamente lineales, ¿sí? Estadísticamente, esos datos tienen una varianza mínima y tienen un coeficiente de variación de 1, o sea, son perfectos los datos, forman una línea recta. Si aquí mi coeficiente de variación me da 0.5, significa que esos datos, si yo veo la recta, todos los datos están completamente fuera de la línea, muy dispersos, ¿sí? No forman una línea perfecta. Y mientras más se alejan un dato de otro, menos puedo graficar una línea que una todos los puntos. A eso se le llama la dispersión. No pueden formar una línea recta. Entonces, si mi tratamiento de datos no fue correcto porque la dispersión es muy grande, no puedo irme a valoración porque el resultado obtenido está muy disperso. Dentro de la metodología, algo pasó. Entonces me tengo que regresar. ¿A dónde? Desde la toma de la muestra, incluso puedo volver. Observen que aquí vuelvo a caer en la toma de la muestra. A lo mejor muestreamos mal y nuestras muestras no son homogéneas y por eso tengo datos tan dispersos, ¿sí? Si el promedio acá nos daba 34 partes por millón, a lo mejor una muestra me daba 10, otra muestra me daba 45, otra muestra me daba 30. Son datos muy dispersos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a muestrear. Nos podemos ir hasta la muestra, ¿sí? O nos podemos ir a la transformación. No, es que muestramos bien. Yo recuerdo, a ver, revisemos las muestras. No, pues, como que no son las muestras. Vamos a mejor a ver cuando transformamos la muestra, cómo la transformamos para poderla analizar y aplicar la técnica y el análisis. Y puede ser que no muestremos, manejamos las mismas muestras, siempre tenemos restos de muestras y las volvemos a analizar y nos devolvemos aquí a transformación de la muestra. O puede ser que digamos, no, yo siento que no es tan atrás el problema. Vámonos acá donde adquirimos los datos. Ya tenemos nuestras muestras procesadas y todo. Vamos a ver cuál fue la técnica que utilizamos para analizar la muestra. A lo mejor ahí cometimos algún error. O algún reactivo estaba caduco, alguna situación no se consideró. Y nos vamos simplemente aquí a la adquisición de los datos. Nos podemos retroceder en el procedimiento. Dependiendo pues de lo que estamos observando, cómo están nuestras muestras, nuestros datos que tomamos ahí. Es todo un análisis, ¿no? Para saber hasta dónde me devuelvo. A eso se le denomina optimización del método, ¿no? Estoy optimizando el método nada más aquí, ¿sí? Entonces siempre podemos regresarnos a validar lo que hicimos anteriormente, hasta la muestra o simplemente en alguno de los métodos, de los pasos intermedios. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, de esto? ¿Alguna duda de la metodología?
Esto lo aquí lo comentamos, ¿no? Como información del proceso de análisis químico, pero se ve más así, más aplicable, al menos en el procedimiento en análisis instrumental, por el marco en el que se maneja la instrumentación. Ahí lo utilizan bastante, ¿no? Ahí lo van a volver a ver. Y aquí lo conocemos y lo aplicamos, pero en forma aislada, pues más aislada, ¿no? A menos que estén en su laboratorio y hagan algún proceso que diga su maestro de laboratorio, a ver, vamos a hacer una valoración, una titulación, vamos a titular agua residual, tráiganse un agua residual de su casa, una muestra, y vamos a analizarla, ¿no? Ya tenemos la muestra, y luego empezamos ¿qué vamos a hacer con la muestra? Vamos a analizarla así, vamos a titularla, o vamos a ver su crecimiento, algo, vamos a obtener los datos y aplican el método, ¿sí? Es muy práctico en la práctica, aunque parezca redundante. Ok, vamos a avanzar entonces. ¿Qué nos falta ver? Concentración, antes de pasar a equilibrio químico. Concentración. Entonces, ¿qué decíamos que era la concentración? No el grupo, no aquel grupo que había de la concentración, no creo que era aquí su Obregón. No, ese no. La concentración. Se podría que es la cantidad de polvo que hay en un líquido La cantidad de, o soluto. sí, de absoluto o de analito, ¿verdad? Recuerden que analito es la sustancia de interés en este caso, entonces, vamos a llamarle sustancia o analito, ¿no? Para saber qué es nuestra sustancia de interés. Muy bien, esa es la relación que hay entre una sustancia y el volumen de la solución en donde se encuentra. Así, por ejemplo, ahí tenemos una imagen donde vemos que visualmente y por colorimetría observamos rápidamente que esta sustancia es más concentrado esta solución que esta, de la misma sustancia, ¿no? Y esta es la menos concentrada. Significa que el soluto va incrementando la concentración porque es el mismo volumen de solución, ¿sí? Entonces, esa es la concentración. Es algo que luego confundimos con la densidad. La densidad no es concentración. Bueno, la densidad es una concentración, pero de la misma sustancia, o sea, de ella misma. Por ejemplo, la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Densidad del agua. Un gramo sobre no sé qué. Ah, ¿verdad? Es sobre de algo, ¿verdad? De volada inferimos que es que es sobre algo, ¿no? Pues sobre el volumen, ¿no? Sobre metros Es cuadrados, perdón, cúbicos. Si consideras gramos, para que se maneje en la misma dimensión, sería sobre centímetro cúbico. La unidad mínima de distancia o de volumen, centímetro. La unidad mínima de masa común que se utiliza para concentración, gramo, ¿no? De ahí partimos hacia arriba o hacia abajo. Miligramos y eso. Entonces la densidad sería 1 gramo por centímetro cúbico. Quiere decir que un centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo, ¿no? Pero es el volumen de la misma sustancia. Y es proporcional, ¿no? Si agarro 1 kilo de agua o agarro 1 litro de agua, agarro un recipiente que tenga un volumen de 1 litro y lo peso, va a pesar 1 kilo. Entonces es proporcional. 1 gramo lo puedo multiplicar por 1000 para convertirlo a kilo. Y 1 mililitro o centímetro cúbico lo multiplico por 1000 y lo convierto en litros, porque 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces también sabemos que 1 kilogramo por litro es la densidad del agua. Y es lo mismo que 1 gramo por centímetro cúbico. Igual, ¿no? 1 tonelada por metro cúbico. Esas ya son proporciones. Cambiamos el valor de la dimensión, pero arriba y abajo.
y siempre será válido, ¿no? Pero es de la misma agua, comento, ¿sí? 1 gramo por centímetro cúbico de agua. La concentración es 1 gramo de soluto por, en este caso, no, si lo medimos por centímetro cúbico de solución, no de soluto, sino de solución. Significa que en una concentración de una sustancia, siempre tenemos 2 componentes, al menos 2 componentes diferentes. Y en la densidad no, siempre es uno solo. En una concentración la concentración se mide o se define como la cantidad de soluto por volumen de solución. Y la solución se entiende que siempre es la suma del disolvente más el soluto. En el volumen de la solución se consideran los dos. Sabemos bien que el disolvente ocupa la mayor cantidad del volumen, pero una parte también es el soluto, porque también ocupa un volumen, aunque sea un sólido, ocupa un espacio y está disuelto, está ocupando un volumen. Entonces, recuerden en química analítica, en laboratorio, cómo preparamos una solución. De la forma en cómo se prepara la solución es como se define su definición. ¿Cómo preparamos una solución? Pues, ¿qué metodología seguimos? Si vamos a preparar 100 mililitros de una solución de cloruro de sodio, de sal, pues, en el cual no vamos a olvidarnos del valor de la concentración, vamos a decir, vamos a diluir, preparar una solución de 10 gramos de sal y vamos a preparar una solución de 100 mililitros. Quiere decir que vamos a agregar 10 gramos de cloruro de sodio. Y a ver, después calculamos la concentración, eso lo vamos a ver adelantito. ¿Cómo le hacemos para preparar? No agarramos los 100 mililitros de agua y luego le echamos 10 gramos de sal, ¿va? No sé, no se haría así. Sino lo que hacemos es, para garantizar que la solución contemple los 2 volúmenes, lo que hacemos es agarrar un recipiente de 100 mililitros, que normalmente es un matrazaforado, porque son muy precisos. Y ese matracito que yo sé que hasta la línea de aforo, hasta donde está su rayita, hasta ahí son 100 mililitros. Primero le agrego los 10 gramos de sal al matraz vacío. Peso 10 gramos de sal y se los pongo. Después agarro el agua y empiezo a agregar agua hasta que el volumen me indica 100 mililitros. ¿Verdad? Así lo haríamos. ¿Qué nos garantiza eso? Y ya lo agitamos, ¿no? Para que se solubilice. Ahí tenemos una solución de 10 gramos de sal, una solución con un volumen de 100 mililitros. Y no agregamos 100 mililitros de agua, agregamos hasta la línea de aforo. Siempre fue menos agua, porque el resto es el volumen que ocupa la sal. Eso nos indica entonces de que la solución siempre es entre el volumen de la solución. La concentración siempre es entre el volumen de la solución. ¿Ok? Permítanme, voy a mandar un WhatsApp. Química en el 2. Y me llena de grupo 10 AM. Ah, sí, fue de ustedes, ahorita de la clase. Bueno. Sí. Grupo 13, es. A las 11:30. Venga.
Muy bien, vamos a ver. Grupo de las 3, que tengo, en este semestre tengo químicas analíticas en todas partes. Y luego grupo 13. Y luego se me empiezan a hacer bola ahí en los grupos de WhatsApp, ¿no? Muy bien, entonces esa concentración, si ustedes recuerdan en su química, en su química básica, ¿sí? En su última unidad de competencia ven un poquito de soluciones, ¿no? Como un previo a este curso, y ahí se calcula concentración y eso. Tenemos dos formas químicas de expresar la concentración, que es la concentración molar. Bueno, dos formas más comunes de usar, pues que usamos más. O sea, realmente, en mi experiencia haciendo química analítica, pues nunca he utilizado la formalidad para calcular la concentración de alguna sustancia, ¿no? Ni la molalidad. O sea, sé lo que es la molalidad, ¿no? Es los moles entre kilogramos de solución en lugar de volumen de solución. Perdón, entre kilogramos de agua en lugar del volumen de la solución. Las formas más usuales, comunes de trabajar con forma química de expresar la concentración es la molaridad y la normalidad. Sí, esos son muy usuales, muy usados. En equilibrio químico se utiliza la molaridad en sí, en soluciones ácido-bases, pero cuando hablamos de equilibrio químico de sales para KPS, es muy común expresar la normalidad en la concentración en normalidad, ¿sí? Que es la otra forma. Entonces son los que vamos a recordar aquí, molaridad y normalidad como formas químicas. Y las formas físicas de expresar la concentración, que es porcentaje en peso y porcentaje en volumen, y también partes por millón. Son formas físicas porque no involucran una conversión de la masa común a masa química. O sea, aquí son gramos o volumen, centímetros cúbicos de soluto. Mientras que en las formas químicas sabemos que en molaridad hay que convertir la masa a moles, la masa común a moles, y en la normalidad hay que convertir la masa común a equivalentes, ¿sí? Equivalentes es algo muy similar al concepto de los moles, ¿no? Es una cantidad específica de masa en función de el tipo de compuesto que estoy, con el que estoy haciendo mi solución. Entonces vamos a trabajar con estas 5. Y vamos a iniciar con la molaridad. La molaridad es el número de moles por litro de solución. O lo que es, ahí luego confunde un poquito eso y pensamos que es similar a partes por millón, en donde decimos que son los miligramos de soluto por litro de solución, porque siempre buscamos expresarlo a la unidad de un litro. En la molaridad, porque el razonamiento de parte por millón es una parte en un millón de partes. La molaridad es entre el volumen expresado en litros, ¿no? Es una forma más clara de decir qué es la solución. Entre el volumen expresado en litros. Si es un volumen de 100 mililitros, siempre estará expresado en litros, 0.1 litros, así. Ahora, ¿cómo calculo los moles? ¿Cómo calculo los moles de, de una sustancia? ¿Cómo se calculan los moles, jóvenes? ¿Se acuerdan? Dividiendo los gramos de la sustancia entre el peso molecular. Ujú, correcto. Entonces, moles es igual a masa entre el peso molecular de esa misma sustancia, ¿verdad? Quiere decir que la relación entre la masa molar y la masa común es el peso molecular, ¿verdad? Entonces, la concentración es simplemente
calcular los moles y luego dividirlos entre el volumen de la solución expresado en litros. Esa es la molaridad. Muy bien. ¿La normalidad qué es? La normalidad. Vamos a revisar estas dos, su expresión, y ya podemos hacer un ejemplo, ¿no? ¿Qué es la normalidad? Dice que la normalidad son equivalentes de soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. Otra vez entre litros de solución, pues. Esa es la normalidad. La normalidad, como les comento, es muy útil para las sales, ¿no? Que están en función de su valencia. Por ejemplo, hay dos tipos de sales, ¿no? De acuerdo, si recuerdan, hay sales aloideas, como el cloruro de sodio, y hay oxisales, en donde hay oxígeno en medio, como el nitrato de sodio. Es una sal también, ¿sí? Pero tiene oxígeno. El dionitrato, que viene del ácido nítrico, de un oxiácido, se llama, el anión de ese ácido se llama oxianión, y es el NO3, que se une al sodio y forma una sal, oxisal, llamada nitrato de sodio. Así se forman esos compuestos. Estas sales se trabaja mucho en el equilibrio químico con ellas cuando vemos equilibrio de solubilidad KPS. Y es común expresarlo en normalidad. Mientras que los ácidos y las bases es más común expresarlos en molaridad. Entonces, el concepto del equivalente es lo que luego nos confunde un poquito. El equivalente es un concepto muy similar cuando analicen el cálculo, se van a dar cuenta de que es un concepto similar a la molaridad. ¿La molaridad qué es? Un mol es una cantidad de sustancia que siempre tiene un mismo número de partículas. Ese es el concepto de un mol. Significa que un mol de sodio siempre tendrá el mismo número de partículas que un mol de cloro, que un mol de fierro, que un mol de plata, que un mol de arsénico. Siempre tendrán el mismo número de partículas. Y ese número de partículas lo define el número de Avogadro. Ese es el concepto de mol. Utilizar pequeños paquetes de masa que siempre tengan el mismo número de partículas para garantizar que siempre tengamos las partículas necesarias y adecuadas para hacer una reacción química. Por esa razón se inventó el concepto del mol, ¿no? Lo que cambia es la masa química, la masa física, la masa normal. No tenemos los mismos gramos para un mol de plata que para un mol de sodio, que para un mol de arsénico. Ahí es donde hay un cambio, ¿sí? La masa común es diferente. La masa molar siempre es la misma. Y el número de partículas también, ¿sí? Entonces, el equivalente es algo similar. Ahorita van a ver en su razonamiento. Parte también del concepto del peso molecular y de la masa común, pero lo que considera el equivalente, y también bueno, sí, también lo hacen ácidos y bases, pero de manera diferente. Es cuántos enlaces puede formar el catión, o sea, cuántas moléculas diferentes puede formar el catión de la sal. No puede formar más que eso, ¿no? Por ejemplo, una molécula de cloruro de sodio tiene un sodio que es el catión, esa sal. El cloro es el anión. El sodio, cuando se separe y se ionice, ese sodio habrá un solo sodio por cada molécula de cloruro de sodio. Por lo tanto, no habrá más que un sodio para que haga algo por ahí, ¿no? En otra reacción química o algo. Nomás se va a poder solubilizar un sodio. Y por lo tanto un cloro, ¿no? Porque el anión depende, el número de aniones depende de la valencia del catión. Solamente se puede unir un cloro a un sodio. Pero si tenemos cloruro de calcio, por ejemplo, en donde el calcio tiene valencia +2, se van a poder solubilizar 2 cloros por cada calcio, porque el calcio tiene valencia de +2. Se le van a poder unir 2 sodios. Entonces, dependiendo de la valencia del catión, es el número de otras especies químicas que se pueden formar, que se pueden unir a él y que se pueden solubilizar. ¿Sí?
Entonces, es un concepto interesante, ¿no? El análisis que se hace con el equivalente. ¿Cómo calculo este equivalente? ¿No se acuerda nadie cómo calcular el equivalente? Vamos a recordarlo. Para calcular el equivalente, necesito primero calcular el peso equivalente. El peso es ¿cuánto pesa? Pues cada equivalente, cada paquetito de masa de este. ¿Cuánto pesa un equivalente? Hay que calcularlo. ¿Y cómo calculo el peso equivalente? Pues lo vamos a calcular con el número de equivalentes. ¿Y qué es el número de equivalentes? Pues el número de uniones que puede hacer, en este caso, el catión en una sal, o el número de hidrógenos que libera una molécula de ácido, o el número de oxidrilos u OHs que libera una molécula de una base, ¿sí? Siempre descomponemos la molécula del compuesto y analizamos la división. Ese es el número de equivalentes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que para un ácido, el número de equivalentes es el número de protones que libera. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿cuántos protones tiene el ácido clorhídrico? ¿O cuál es la molécula de ácido clorhídrico? ¿Cómo está formada? ¿Quién se acuerda? HCl. Ujú. HCl. Es un hidrácido, ¿va? Porque hay oxiácidos e hidrácidos. Los hidrácidos, pues simplemente la unión de un halógeno, en este caso el cloro, con el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno trabajando como carga positiva. Porque hay oxiácidos, como el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, ¿cuál es su molécula? H2SO4. H2SO4. Tiene oxígeno, por lo tanto es un oxiácido, ¿no? Y libera 2 protones, es H2SO4. El SO4 no se rompe, ¿no? Recuerden que es el radical o es el oxianión. Ese no se va a descomponer. Cuando lo echamos en agua, se separan los hidrógenos y queda el anión. La parte negativa siempre queda. Cuando echamos en agua ácido clorhídrico, HCl, y ocurre lo mismo. Pero aquí el anión es una especie química, es el cloro, pero igual se separa. Por lo tanto, el ácido sulfúrico entrega 2 protones. Se les denomina protones a los hidrógenos, porque cuando están en solución están ionizados. Y si se ioniza un átomo de hidrógeno, pues queda el protón nada más, el núcleo del átomo, porque tiene un solo hidrógeno. Se supone que lo cede cuando se ioniza, de acuerdo a la teoría de Brewster-Lowry, ¿no? Entonces, proporciona 2, proporciona 1. Ese valor es el número de equivalentes. Entonces, el equivalente viene representando esa parte funcional de la molécula que se separa cuando se disocia, ¿sí? Y el equivalente se calcula, el peso equivalente, perdón, se calcula dividiendo la masa, el peso molecular, dice masa molar, entre el número de equivalentes. Que lo noten ahí su formulita, ¿no? Peso equivalente es igual a la masa entre el número de equivalentes. Como forma general, sabemos que para un ácido va a ser entre el número de protones. Entre una base va a ser entre el número de hidróxidos. Recuerden que el grupo funcional de una base es el OH. Por ejemplo, una base, el hidróxido de sodio, NaOH. Cuando se disocia, se separa el OH, que es el anión, del sodio. ¿Cuántos OHs hay? 1. El número de equivalente para esa base es 1. Pero si es el hidróxido de calcio, donde el calcio es 2, por lo tanto hay 2 hidróxidos, CaOH2. Cuando se disocia, se separan 2 OHs. Por lo tanto, para esa base, el número de equivalentes es 2. Es muy simple para ácidos y bases. Y ya lo revisamos para una sal, ¿sí? Si es el cloruro de calcio, pues la valencia del calcio es más 2. Disociaría 2 cloros
Por lo tanto, su número equivalente es 2. Si es cloruro de sodio, el sodio es más 1. Su número equivalente es 1. Entonces, es lo único que hay que memorizar ahí. ¿Cómo determino el número de equivalentes? Para 3 compuestos diferentes. Ácidos, bases y sales. Y de esa forma calculo el peso equivalente. Si ustedes sacan aquí las unidades, ¿qué unidades tiene el peso molecular? Pues va a tener gramos sobre mol, ¿no? Gramos sobre mol. Entre el número de equivalentes, ¿qué unidades tiene el número de equivalentes? Observen que las unidades que debe de tener es equivalentes por mol, porque es un mol es igual a una molécula, si recuerdan, lo que cambia la proporción. Significa que hay 2 equivalentes, 2 hidrógenos, 2 protones por cada molécula que analicé, por cada mol. Hay un hidróxido por cada molécula que revisé o que disocié. Entonces, las unidades de número de equivalentes siempre es equivalentes por mol. Y arriba tenemos gramos por mol. Cancelamos los gramos, perdón, cancelamos los moles y nos van a quedar gramos por equivalente. Si checan las unidades, son las unidades que tendría esto. Y estas son las unidades del peso de un equivalente, ¿no? Gramos por equivalente, porque se cancelan los moles. ¿Ok? En los ejemplos se van a dar cuenta de que las unidades siempre nos entregan lo que andamos buscando, ¿no? Entonces ya tenemos el peso equivalente en gramos por equivalente. Ahora necesitamos calcular el equivalente. ¿Cómo calculo el equivalente? Que voy a usar para calcular la normalidad. Déjenme checar. Esto es para una sal, ¿no? Lo que decíamos ahorita, ¿no? Número de valencia. Ah, bueno. Ya se fue hasta el ejemplo. Ok, ahora vamos a calcular. No está ahí, lo voy a explicar. Vamos a calcular el equivalente. El equivalente va a ser igual a la masa del soluto entre el peso equivalente. Ese es el equivalente. Masa de soluto entre el peso equivalente, que ya calculamos. Así que simplemente sustituimos la masa del soluto, que siempre conocemos, 10 gramos de cloruro de sodio, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? 10 gramos de cloruro de sodio, ¿qué unidades tiene gramos? Entre el peso equivalente, que van a ser gramos por equivalente. Cancelamos gramos, el equivalente está abajo, pasa hacia arriba, y la unidad que nos va a quedar son equivalentes. ¿Sí? Que es lo que andamos calculando. El equivalente es igual a la masa del soluto entre el peso equivalente. Y ya tenemos el equivalente, el cual lo vamos a sustituir en nuestra ecuación de normalidad. Normalidad es igual al equivalente entre el volumen en litros. Entonces, lo que tengamos de equivalente, ¿cuánto vamos a preparar de solución? 100 mililitros, bueno, entre 0.1 litro. Y esa sería mi normalidad. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda de la normalidad. Ya hicieron sus notas ahí, ¿va? Y pues ya podemos calcular normalidad entonces. Voy a checar aquí. Aquí está la normalidad. Podemos calcular la molaridad también, ¿verdad? La molaridad. Calcule la molaridad y la normalidad de ese hidróxido de sodio, que es una solución de 450 mililitros. Y se preparó disolviendo 9.5 gramos de hidróxido de sodio. ¿Cuál es su normalidad? ¿Sí? Si quieren, calculamos la molaridad primero. ¿Cuál será la molaridad de esta sustancia? Vamos a calcularla. Déjenme encuentro mi calculadora. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? A ver, ¿quién nos dice cuál es la molaridad primero? Es raro. Encuentro la calculadora. Ah, aquí está. A ver, calculemos la molaridad.
¿Cuál es el peso molecular del hidróxido de sodio? ¿Cuánto pesa? Bueno, es su masa molar, ¿no? Es 39.99. Su peso molecular. A ver, vamos a ver. Es NaOH, ¿no? El sodio pesa casi 23, ¿no? 22.90 y tantos. Y bien, siempre lo redondeo a 23, pero vamos a ponerle 22.98, algo así. Más un oxígeno, 15 puntos y feria, 16 le vamos a poner. Más un hidrógeno, vamos a poner 1, sabemos que es 1.00 y feriecito, ¿no? 39.98, prácticamente 40. Sí, yo me recuerdo que siempre usamos 40, ya redondeado, ¿no? Sí, es lo que me habías comentado. Sí, a mí me salió 39.99, pero pues es igual. Sí, correcto, muy bien, sí, en eso ando. Entonces, ¿cuál será su molaridad? Ya teniendo su peso molecular. Se divide entre los 450. En litros. Profe, pero que no que para obtener el número de moles hay otra fórmula. ¿Cuál? A lo mejor ya La, inventaron otra y no me he enterado. la de gramos sobre peso molecular. No, pues es esa, la que vamos a usar. Es la que vamos a usar. Ese es el puro peso molecular. Los 40 o 39.90 y tantos. Hay que calcular los moles primero, la masa entre el peso molecular. Y después lo dividimos entre el volumen en litros, entre 0.45. Ok. Sí, sí, esa es la que vamos a usar. Según esto da 0.528. A ver si les da lo mismo. Mol por litro. Estoy un tentempié, porque tengo clases desde las 8 de la mañana, seguiditas hasta las 4 de la tarde, seguiditas. Me conecto y me desconecto de diferentes plataformas, ¿no? El martes quedó muy cargadito. Así es que ni no hay modo ni de desayunar. Y a mí no me da hambre temprano, y más ahorita que estoy saliendo del virus del COVID. Pues pesadito, no me da hambre. Y luego como anoche no pude dormir, no me acuerdo si les comentaba a ustedes o al grupo anterior, las 3:30 de la mañana más o menos ya se me empezó a despejar la garganta y se obstruye la garganta como si tuviera uno arena y una tos que duelen todos los pulmones de estar tos y tose toda la noche. Parece que en la noche se complica. Y ahorita en la mañana se me bajan los síntomas, pero ya es mi 6.º día. Ya debo de estar por Profe, yo salir. también apenas me estoy aliviando de eso. Sí, sí, y ya nos fuimos a hacer la prueba, pues hay otra maestra que anda igual que yo el fin de semana anduvo. Y en Salud Digna, sí, es el virus que anda por todos lados. Pues ya como sea, te puede volver a dar, ¿no? O sea, esa es otra situación de que aunque hace uno los antígenos y eso, pues no debe uno descuidarse porque igual y agarra uno otro un poquito diferente con tantas modificación de cepas que hay ahorita. Y a lo mejor le vuelve uno a dar, o sea, otro. Ya el antígeno ya lo trae uno, ¿no? Pero con tanta mutación que hay, más vale seguirse cuidando. Pero pues lo bueno es que ya, el temor ese de que traía yo de que me fuera a pegar, no fuera a pegar. Y sin querer no sé ni dónde lo agarré, ¿no? Tanto que se cuida uno, fíjense. Y no sabe uno ni dónde lo agarra. Pero lo bueno fue que ya agarramos uno menos peligroso que el Delta que andaba al principio, ¿no? Y ya con las vacunas, pues ya está uno
como sea, sí está uno más protegido, ¿no? Pero sí, anoche eran las 3:30 de la mañana, no podía dormir. Bueno, y llevan 2 noches así, pero ya esperemos que se calme la cosa. Sobre todo la tos, que empieza. Parece que el cuerpo sabe, ¿no? Empieza a caer la tarde, las 5 o 6 de la tarde, y empieza uno a toser, toser, toser. Qué raro es el cuerpo. Pero pues, ahí va. ¿Cuánto les dio entonces, jóvenes? Sí les dio eso, .528 Sí, a mí moles sí. por litro. ¿Sí? Profe, Sí. no hay problema si da, o sea, si varía un poquito en los decimales, porque a mí me dio Sí, punto no. 5277. Sí, no hay problema. De hecho, para cuando tenemos cantidades, sabemos, ¿no? O sea, estadísticamente, ¿no? Si manejamos valores muy pequeños como datos, siempre buscamos redondear al cuarto dígito, ¿no? Para que todos tengamos más o menos el mismo nivel de variabilidad entre un dato y otro, pero siempre hay una pequeña variación. No es relevante. Ya si un día que ya estén haciendo investigación, tendrán que cuidar ese detalle, ¿no? Estadísticamente hablando, y establecer bien el número de cifras significativas que van a manejar y cuidar todos los decimales. Pero eso ya cuando estamos buscando un dato de investigación que tiene que ser lo más preciso posible y ajustarse a ciertos estándares, ¿no? Pero aquí no hay ningún problema. Y luego agarramos el peso molecular y lo redondeamos y eso. No significa que esté mal, ¿no? No es tan preciso solamente, pero el cálculo es correcto. ¿Y cuál será su normalidad? Que es la que tiene más. Primeramente vamos a empezar. ¿Cuál es el número equivalente para el hidróxido de sodio? Ese lo visualizamos rápidamente, ¿no? ¿Cuál será el número de equivalentes? Porque de ahí parte todo, ¿no? ¿Qué nos dice cuál es el número equivalente? ¿Cuál es, Marta? Mande, profe. 1. 1, ¿sí? Para esto, pues hay que visualizar la molécula, ¿no? Que luego lo que se nos complica un poco, ¿no? Porque luego no estamos muy familiarizados con los compuestos. Uno sí, porque pues lo lleva y lo trae para todos lados. Durante un montón de tiempo, pues ya, la mayoría ya no. Es el hidróxido de sodio, ¿no? NaOH, ¿no? Por lo tanto, genera un solo hidróxido, entonces es 1 su número equivalente. Entonces, ¿cuál será su peso equivalente? Ya dijimos que el peso equivalente es igual a la masa o el peso molecular entre el número de equivalentes. Entonces, observen que aquí caemos como en el concepto del mol, ¿no? Vamos por ahí redondeándolo. Es también el equivalente es una porción de materia específico químico, ¿no? En función del número de enlaces que puede formar o de grupos funcionales que libera, ¿no? Moléculas que puede formar el compuesto o en las cuales se disocia también, lo mismo. Entonces, el peso equivalente, necesitamos el peso molecular. Ya dijimos ahorita que calculamos la molaridad, 39.98, ¿no? Y lo vamos a dividir entre el número equivalentes, entre 1. Queda el mismo valor, 39.98. ¿Qué unidades tiene? Pongan las unidades. Peso molecular, gramos sobre mol. El número equivalentes, recuerden que son equivalentes por mol. Van a arreglar la tortilla, se les van a cancelar los moles y les va a quedar gramos por equivalente, que son las unidades que esperaríamos obtener, ¿verdad? Porque es peso equivalente, el peso de un equivalente. Y nos va a quedar 39.98 gramos por equivalente. Ya tenemos el peso equivalente. El equivalente aquí es igual a la masa entre el peso equivalente. ¿Cuánta masa tenemos? 9.5 gramos. Entre 39.98 gramos por equivalente. Entonces vamos a dividir 9.5. 0.23. 0.238. ¿Qué unidades tiene?
Cancelamos gramos y nos queda equivalente. Muy bien. Ya tenemos los equivalentes. 0.238 equivalentes. Profe, Mándeme. tengo una duda, pero es antes de sacar el equivalente, es en el peso equivalente. Ujú, ¿cuál? ¿Cómo sacamos lo de... Ay, lo que va bajito, número 1. ¿Ese qué El número, significa? el número de equivalentes Ajá. es el número de hidróxidos que tiene la molécula de hidróxido de sodio. ¿Cómo es la molécula de hidróxido de sodio? NaOH. El hidróxido es su grupo funcional. Por lo tanto, tiene un solo hidróxido. El número equivalente es 1. Es el número de hidróxidos que tenga la base. Es el número de protones que tenga el ácido. Es el número de aniones que tiene el catión, es decir, la valencia del catión, si es una sal. Son 3 condiciones dependiendo del tipo de compuesto. Por lo tanto, este tiene un solo hidróxido. Por eso es 1. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría dividir entre el volumen, ¿verdad? Porque ya tenemos los equivalentes. Entre 0.45 y nos da 0.53. ¿Verdad? ¿Cuánto nos había dado la molaridad? Que habíamos calculado. 52. Era lo mismo prácticamente, ¿verdad? 0.52 y feria, ¿no? Observen que dio lo mismo, por caminos diferentes, pero tiene el mismo valor. 0.53 más o menos. Pero estos son equivalentes por mol, perdón, por litro. Equivalentes por litro. Son las unidades finales de la normalidad. O normal, le pueden sustituir eso por una N mayúscula. Así como decimos que la concentración es 0.52, casi 0.53 molar, porque sustituimos en lugar de mol por litro, podemos poner la M mayúscula. Igual la hacemos con la normalidad. ¿Sí? Bien, en nuestra próxima clase comentamos eso de que por qué dio igual. Hay algunas reglas ahí que nos dicen que cuando el número de equivalentes es igual a 1, la concentración normal y molar siempre son iguales. Nada más Profe, aquí. tenemos tarea para entregar, ¿no? Mande. Tenemos una tarea que entregar, es lo mismo de esto. Sí, creo que es de concentración. Sí, todavía no se vence, ¿no? Tiene tiempo. Yo las considero más o menos cómo vamos avanzando y las voy proyectando hacia adelante. Pero ya pueden ir revisándola, ¿no? Esa tarea. En la próxima clase vamos a ver las formas físicas, ¿no? Porcentajes y partes por millón. Y ya estaríamos entrando a equilibrio químico. Muy bien, jóvenes, los dejo porque, como les digo, tengo las clases seguiditas. Ahí tengo el otro grupo ya conectándose. Muy bien, jóvenes, nos Ok, vemos profe, en gracias. la próxima clase. Cuídense. Gracias, Sí, hasta gracias. luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, bye bye, cuídense.